observamos distintas realidades para construir una perspectiva propia. Cíclope. Una mirada entre muchas. Uno de los tantos sectores afectados desde el comienzo de la pandemia en el país fue el sector comercial. Incluso algunos de ellos todavía no lograron recuperar sus ventas. El reclamo es obviamente que queremos trabajar. Los negocios siempre hemos cumplido absolutamente con los protocolos que se nos ha impuesto. Situación de bajas en las ventas que están teniendo en algunos sectores de la ciudad debido a la pandemia. Ha sido un año muy difícil para ellos. Se nos viene otro mes encima y debemos abonar al sueldos, alquileres y todo lo demás. Entonces le pedimos por favor que comprendan la situación desesperante en la cual nosotros estamos. El comercio en crisis. El último informe del centro comercial indica que en Santa Fe hay 1.371 locales vacíos en las principales arterias comerciales de la ciudad. Esto significa un incremento del 25% de abril a octubre y de casi el 50% desde el mismo mes de 2019. La crisis económica que arrastra el país desde hace años y la pandemia significaron un combo letal para la actividad. La pandemia, el golpe de gracia. Nosotros cerramos el local más importante por su trayectoria de 26 años en San Martín al 2007. La pandemia obviamente nos golpeó a todos de una manera muy fuerte en todo, a nosotros como personas y después en todo lo que es la parte comercial, financiera, económica. Ante estos problemas, nosotros tratamos de hablar con los distintos propietarios para que nos hagan un acompañamiento y en el caso del local de San Martín al 2100, después de 26 años nos encontramos con una ayuda nula del propietario y en vista de lo que estaba aconteciendo y del crecimiento del comercio digital, nos llevó a tomar la decisión de tener que cerrar ese local. Fue muy duro para nosotros, muy difícil tomar la decisión y afrontar las consecuencias de cerrar un local, pero creo que fue lo más sano dentro del contexto que estamos, ¿no? La cuarentena y esta pandemia ha acelerado algunas decisiones y sobre todo algunos comercios que venían complicados tuvieron que tomar la decisión de cerrarlos y por supuesto desocupar los locales. Hoy es un número muy importante de locales desocupados en la ciudad de Santa Fe, más de 1.300 locales y por supuesto el sector está preocupado porque eso refleja la economía que está sucediendo en la ciudad y sobre todo la dinámica en muchos otros sectores que se ven afectados a raíz del cierre de estos locales. Hemos tenido crisis en el año 89, en el año 95, 96, en el 2001 también son crisis importantes que han marcado acuerdos importantes y mucho trabajo de negociación, pero no hubo una de esta magnitud que se sumó la crisis económica que veníamos teniendo en los últimos meses o del último año a un cierre total de actividades durante un periodo bastante prolongado. Esto fue algo inédito, por lo menos en los últimos años en Argentina, que tuvo que surgir la buena voluntad de las partes, mucha imaginación y también mucho optimismo para que en el futuro, que es lo que estamos transitando, poder ir restableciendo valores de alquileres que le sirvan a ambas partes, tanto aquel que tiene un local para ofrecerlo en alquiler o alquilado y aquel que tiene que seguir desarrollando su actividad comercial en este contexto económico. Evidentemente hay una crisis en el marco de la pandemia, como bien lo decís, porque son problemas o transformaciones que están afectando al comercio, donde la pandemia es un factor preponderante, pero que ha aparecido luego de una larga serie de transformaciones o problemas de distinta índole que sufre la actividad comercial. En este momento podríamos decir que, producida la reapertura, el problema se trasunta en una caída de la actividad muy grande en los distintos sectores que no son alimentos, ¿no? Donde pueden verse caídas, pero circunstanciales o menores. El sector de la indumentaria, el sector de artículos de cuidado personal, perfumería, etcétera, etcétera, y las especialidades como jugueterías, librerías, etcétera, tienen caídas que yo me animo a decir que se está trabajando prácticamente al 50% de los niveles precrisis, ¿no? Ni siquiera a niveles de auge, sino niveles precrisis. Todo esto es un combo explosivo que en algunos casos provoca el cierre de los comercios, en otros la reducción de la actividad. Lo que pasa es que vemos que a nivel nacional la crisis todavía no tocó fondo
Vemos mucha volatilidad, como te decía, y el consumo no se ha recuperado todavía. El Día de la Madre, que es un día ícono para el comercio, la caída promedio fue del 25-30% en unidades físicas. Entonces estamos hablando de que si el Día de la Madre, que es un día en el cual la gente sale a consumir y a comprar regalos, tenemos esta caída, esperemos que, como decimos, la luz al final del túnel esté cerca. Adaptaciones y cambios. Muchos comercios han debido cerrar sus puertas a causa de los elevados costos y la restricción de la actividad durante meses por la pandemia. Algunos pudieron continuar en otros locales ubicados en arterias menos transitadas o espacios más pequeños, mientras que otros transformaron su estructura para vender solo de manera digital. Aquellos rubros que se han tenido que readaptar en función a sus nuevas ventas, a su nueva modalidad de comercialización y han reubicado su lugar. También a veces rubros que se han dado cuenta que no era tanta la necesidad de exposición pública y han cambiado de zona, avenida o han quedado en lugares o casas que no tengan tanta visibilidad, por supuesto buscando un menor costo. Y también en algunas ciudades, Santa Fe, no tanto, pero algunas otras ciudades del país, que al haber desocupados locales en esquinas o en lugares comerciales muy calientes, como se le dice en el sector, a raíz de la crisis, otras cadenas importantes lo han alquilado porque son locales estratégicos. Entonces se han vuelto a alquilar, pero por una cuestión de oportunidad. Eso ha pasado mucho en Rosario, en Córdoba y sobre todo en Capital Federal, que grandes cadenas han desocupado sucursales y otras competencias la han alquilado, pero por una cuestión de querer estar en ese lugar esperando un repunte. Santa Fe todavía no ha tenido o no se ha percibido eso, pero ha habido desocupación de locales importantes que históricamente siempre estuvieron ocupados y que hay algunas empresas que lo están analizando poder alquilarlo para poder estar presente cuando se reactive la economía. Nosotros lo que vimos es que la ley de la oferta y de la demanda y la posibilidad de que haya más cantidad de oferta de locales ha hecho que quizás los incrementos hayan sido menores y en algunos casos los propietarios no han incrementado los valores de alquiler para mantener al inquilino. Estamos hablando que normalmente son inquilinos de muchos años, que han cumplido siempre y obviamente el propietario ha respetado eso más que nada. Viéndolo un poquito más de lejos, porque pasó determinado tiempo, no estamos arrepentidos de haberlo tenido que cerrar, ya que esto no terminó el tema de la pandemia y los hábitos de la gente están cambiando para sus compras, ya sea por lo digital o por los comercios de proximidad. Lo que estamos tratando de generar en nuestras tiendas es diferenciación contra todo lo que es el comercio digital que viene directamente de las fábricas de las marcas. Estamos generando algunos tipos de ofertas o propuestas comerciales que sean ventajosas para el cliente y que lo inviten a pasar por nuestras tiendas. El tránsito de gente es mucho menor al que había habitualmente en la calle, por lo tanto en la mayoría del comercio santafesino. En cuanto a la adopción de medios de venta digitales, creo que fue una respuesta que uno podría, dentro de lo malo de la situación, alentadora en el sentido de la plasticidad del pequeño empresario para adaptarse a las nuevas circunstancias y utilizar lo que tenga a mano, WhatsApp, Facebook, comunicación telefónica como para llegar a sus clientes. Eso se hizo muy rápidamente. Lo de las localizaciones, creo que es probable que haya un derrame hacia espacios adyacentes a las grandes avenidas por una cuestión de costos. Ahí hay un mercado donde a veces las grandes superficies marcan tendencias de precios de alquileres que el pequeño comerciante no puede seguir y habrá un reacomodamiento seguro. El traslado se ha dado. El quien más ha sufrido ha sido el micro y macrocentro por el valor alto de sus alquileres, es quien ha tenido la mayor cantidad de cierres, pero bueno, algunos locales se han trasladado a zonas comerciales un poco más económicas, como ser Aristóbulo del Valle, que es el segundo centro comercial de importancia en la ciudad, con alquileres un poco más acomodados, los precios, y bueno, algunos se han reconvertido de esa forma y han tratado de llevar esta economía para el otro lado. La crisis trajo una oportunidad, que es la de la transformación digital. Muchos comerciantes incluso nos consultaban qué hacían, si dejaban su local y empezaban a hacer tipo showroom en su domicilio. Mucha gente ha optado por eso, ha bajado considerablemente su estructura fija y ha dedicado parte de esa estructura fija a algún tipo de asesor digital. Le planteé cuáles son las características y directamente, como tienen clientes a veces cautivos, los pueden tranquilamente trasladar a un showroom, como hoy se está utilizando, y al canal digital.
asistencia estatal y futuro incierto. Si bien se espera que a principios del año próximo comience la vacunación, el 2021 será un año largo en el cual se espera que de a poco se pueda retornar a la antigua normalidad. Sin embargo, el comercio deberá seguir buscando alternativas para sobrevivir en un contexto recesivo de protocolos y distanciamiento social. Se desocupan locales y no se están volviendo a alquilar con la rapidez ni la cantidad ni el mismo ritmo que se van desocupando. Hay algunas modalidades también de que se alquilan locales entre dos rubros y ponen como dos rubros similares o complementarios en locales para amortizar un poco los gastos. Y eso, la verdad que hoy por hoy, como está planteada la economía y las proyecciones a futuro, no vemos que en el corto plazo tenga una recuperación en el tema de lo que es comercial. Para el que lo recibe siempre hace falta más. Si uno tiene en cuenta las limitaciones del sector público argentino en cuanto a capacidad de endeudamiento para poder brindar asistencia, creo que se hizo, en cuanto a montos, se hizo demasiado, se hizo mucho, digamos, para aportar, con dificultades propias de las características, otra vez, de las características del sector. No menos del 50% del comercio minorista medido por empleo o por volúmenes de venta está en la informalidad, lo que dificulta el acceso a la financiación estatal y también el acceso a la financiación bancaria, porque gran parte de sus operaciones no se bancarizan. Mira, nosotros tenemos que destacar que el acompañamiento del locador ha sido importante, o sea, el propietario ha acompañado los primeros meses, ha refinanciado obviamente parte de la deuda, pero entendamos que si no hay una luz del final de la crisis, el comerciante no tiene un horizonte de planeamiento, entonces prefiere decir pierdo por una sola vez y no sigo acumulando deudas, porque al alquiler le tenemos que sumar la luz que quizás no se paga, aportes que quizás no se pagan, deuda impositiva y un montón de otras cosas que todavía no lo estamos viendo porque la vorágine de tratar de sobrevivir no nos deja ver un poco más adelante. Creo que una de las características que empuja estos problemas es la imprevisibilidad. Bueno, yo además de mi actividad universitaria tengo una actividad comercial. Lo primero que salta a la vista es la incapacidad de hacer una previsión de ventas para el mes siguiente, porque inclusive dentro de estos meses de post-cierre, digamos, la actividad es muy errática. Es difícil establecer un parámetro de decir, bueno, las ventas van a ser X% más que el año anterior, porque en los meses de junio, julio se comportó de una manera, agosto, septiembre y octubre de otra, noviembre estamos empezándolo y todavía es difícil prever cómo va a cerrar el mes. Y también creo que hay un tema de expectativas en el consumo muy importante y que están... y esto lo digo intuitivamente, pero atado absolutamente a la aparición de la vacuna. Tratando de mantener todos los puestos de trabajo de nuestras empleadas y tirando para adelante, esperando que esto en algún momento tome una reversión. Esto no va a ser inmediato, estamos viendo algunos altos y bajos dentro de este panorama y sobre todo lo que estamos notando es, en muchos casos, algunos de nuestros proveedores también están con muchas dificultades en la obtención de materia prima, en la continuidad de los talleres. No, suficientes no fueron y creo que podría haber habido más ayuda para nosotros, para los comerciantes. No era que eran subsidios, sino crédito. Está todo el comercio muy golpeado y si bien hubo una reapertura de los negocios, hoy tendríamos que estar recibiendo más ayuda. No todos los sectores se vieron impactados de la misma manera. Tenemos los casos de lugares como farmacias o centros asistenciales o de primera necesidad que, si bien permanecieron abiertos, también vieron resentidos sus ingresos normales. En el otro extremo, por ejemplo, el alquiler de casas para peloteros o también para jardines infantes, que prácticamente todavía, aún hoy, no pudieron abrir y tener una actividad normalmente. Entonces se fueron haciendo acuerdos entre cada uno de los rubros y tratar de paliar de la mejor manera posible los alquileres. En algunos casos hubo descuentos hasta un 50% y también a veces algunas bonificaciones del 100% del alquiler en los primeros meses de la cuarentena. Esto es un trabajo que se hizo a destajo. Fue mucho laburo desde nuestro sector porque hubo que llamar y consensuar inmueble local por local
y es algo que todavía se sigue haciendo en función a cómo se va desarrollando la economía. El miedo de todos es la posibilidad de un rebrote. Si hubiese un rebrote y tendrían que cerrarse de nuevo las cosas, como está pasando hoy en Europa, realmente para el comerciante no santafesino argentino va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil para toda la población, pero nosotros que vivimos del consumo de la gente nos traería una consecuencia bastante drástica.